o reumatoidea. Además también tiene problemas cardiovasculares, también tiene problemas de diabetes, también tiene problemas de dislipidemia, mejor dicho. ¿Sí? Realmente los aspectos cardiovasculares se los manejaron muy bien. Aquí el tema principal fue la úlcera péptica. Esa úlcera péptica, debida a los AINES, hablamos de cosas muy interesantes de los AINES. Hablamos, por ejemplo, aquello de la inhibición selectiva de la citoxigenasa 1,2, o en otras palabras, que el medicamento tiene más, o el principio activo, mejor sería ahí, el API, tiene más especificidad por esta proteína, ¿sí? Por esa isoenzima. En este caso, con la COX-2, pues estamos hablando de AINES que por la COX-1, bueno, aunque el ASA es más selectivo o más específico, mejor sea la palabra adecuada, por la COX-1 asociado a la dosis, ¿no? Asociado a la dosis. Ustedes saben que uno habla de especificidad cuando hay más cercanía por una cosa que por todas las demás. Y selectividad cuando hay afinidad por un grupo de cosas que son similares. Entonces, decir que hay más selectividad es lo mismo que decir que estamos siendo específicos. O lo más específicos posibles, por llamarlo de alguna forma. ¿Sí? Porque eventualmente ninguno de esos medicamentos es específico 100% por una cosa solamente, sino que se acerca muchísimo a ser selectivo por uno, o sea, más por una que por la otra. ¿Sí? Entonces, esa gente desarrolló todos los problemas que vimos ayer y había que hacerle una auscultación profunda, había que verificar todo tipo de cosas, cardiovasculares, pulmonares, aspectos neurológicos, entre otras cosas. Y miren que este caso dice, habla incluso, bueno, imagínense, una paciente también con una patología neuronal, ¿verdad? O sea, con epilepsia. Pero miren que este caso no dice algo muy importante. El caso, ¿ustedes vieron en algún momento que el caso hablara de aspectos psicológicos? ¿Vieron eso o no lo vieron? No, no habla. No, señor, no lo mencionaba. No lo menciona, sino ahora te dicen, hey, ¿verdad? Miren que también eso puede ser otro problema en esa señora, ¿sí? Porque una persona que fume 20 cigarrillos al día, una persona que tome todos los días, ¿sí? Una persona que tiene dislipidemia, una persona que está fregada por una cosa y por la otra, pues seguramente su estado de ánimo no va a ser mejor, ¿sí? Entonces, el hecho del incumplimiento, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe el incumplimiento? No hay adherencia, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? Porque la persona... obedece primero los conocimientos del paciente sobre su terapia. Por ejemplo, los aspectos psicológicos son importantes también ahí. De hecho, en esa patología, claro, correcto. Entonces, también teniendo en cuenta la edad de la paciente, porque no... Correcto, la edad de la paciente, muy bien, la edad de la paciente, ¿sí? No es de esa edad donde las personas son más adherentes a los tratamientos. Tiene menos protección hormonal también porque es una mujer, entonces ya van teniendo muchas funciones, entre las cuales también están las funciones neurológicas, ¿sí? Entonces, miren, si yo no les mostré eso porque no tuve tiempo de mostrárselos, porque no es necesario mostrárselos porque eso ya es más profundo, en ansiedad y depresión, una de las principales cosas que suceden en los pacientes es que justamente, sobre todo en la depresión, más que en la ansiedad, justamente son muy poco adherentes a las terapias farmacológicas. Porque ellos dicen, ya hijo de madre, ya lo que huevo es, ya sé lo que me la pongo. ¿Sí? Entonces miren que los casos muestran cosas de manera clara y cosas que no lo son tanto. Que ustedes pueden incluso seguir sacando conclusiones, haciendo inferencias.
con respecto a las inferencias y con respecto a este caso, se puede concluir que la intervención del grupo de profesionales de la salud fue tan buena que se supone que la paciente eventualmente ya estuvo adherente, ya estuvo bien. O sea, el servicio farmacéutico también hizo su respectiva intervenciones, y la paciente se fue para su casa con su terapia, pero lógicamente no se puede descuidar. Si la persona presenta ese tipo de antecedentes, es sobreentendido que hay que estarle haciendo seguimiento, hay que estarla cuidando, hay que estar verificando que esté tranquila, que está bien, ¿sí? Entonces, esas cosas se pueden apreciar ahí, ¿sí? Las podemos ver en ese caso. El químico farmacéutico intervino varias veces para hacer sugerencias. Por ejemplo, el cambio de un medicamento por otro. Por ejemplo, del AINE, una vez que ya estaba resuelta la úlcera, del cambio de la anaproxeno por diclofenaco, porque el diclofenaco está asociado con producción de episodios cardiovasculares. Ahorita en la discusión se habla de algunos estudios que muestran eso. Yo no le he enviado las referencias bibliográficas de estos casos, me faltó esa partecita, ¿sí? Las referencias bibliográficas para que ustedes vean de dónde salieron las afirmaciones, por ejemplo, que se hacen aquí en este caso, ¿sí? Eso no se lo envié. No. Conscientemente de que su estado de salud no depende del tratamiento, depende de la actitud, de la convicción, de cómo él se reconoce o cómo él se ve o cómo él se va a sentir. Perfecto. Aquí dice Tulia que hay que tener en cuenta la capacidad que tiene esta paciente para asimilar las instrucciones que se le están dando respecto al uso de los medicamentos. O los familiares, ¿verdad? El acudiente, ¿sí? O la persona, el acompañante, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la discusión es de la siguiente manera. Los AINES son uno de los grupos farmacológicos más utilizados en la práctica clínica diaria. Y eso es una cosa muy importante, muchachos. Cuando uno piensa en adicción farmacológica, ¿en qué es lo primero que piensa? Cuando uno piensa, es adicto a un fármaco, ¿en qué es lo primero que piensa? ¿En qué tipo de fármacos? ¿En qué grupo? Opioides. Opiáceos, lesivos. O sea, que actúan a nivel del sistema nervioso, por ejemplo. Sí, a nivel central. Principalmente central, ¿sí? Muy bien. Uno piensa en eso, uno piensa en estimulación central, ¿verdad? Pero miren que hay todo tipo de adicciones. Por ejemplo, adicción a AINE. Hay personas que, porque estamos hablando de dolor, ¿no? Hay personas que no pueden sentir cualquier cosita porque enseguida van a tomarse un Advil, por ejemplo, ¿sí? Hay adicciones a diferentes tipos. Adicción, por ejemplo, a antibióticos. Todo eso está demostrado. Adicción a antibióticos, por ejemplo, ¿sí? Claro, a la citromicina cuando sienten algún síntoma de resfriado, por ejemplo. Por ejemplo, cualquier cantidad de medicamentos. Estamos hablando de adicción, no estamos hablando de los otros problemas de mala información, de venta inadecuada, sin prescripción, etcétera, etcétera, de los médicos que están metidos en las farmacias, droguerías o en las droguerías, de los que se creen médicos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Estamos hablando de adicción. Hay muchas personas que son también adictas a los AINES y eso de mucho cuidado, porque ellos son hepatotóxicos, nefrotóxicos. Miren que hay unos que están asociados con problemas cardiovasculares y lógicamente, dependiendo de su naturaleza química, pueden, por ejemplo, también generar problemas como estos, como úlceras, problemas en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Pueden agravarse estas patologías, por ejemplo, que son patologías específicas de algunos individuos, ciertos síndromes, como el de Zollinger, por ejemplo, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, mírenme, los AINES son uno de los farmacológicos más real que nunca, más utilizados en la práctica clínica diaria para el tratamiento de la inflamación y el dolor en los problemas osteoarticulares y musculoesqueléticos.
Adicionalmente, este uso se ha incrementado recientemente por el amplio uso de aspirina como antiagregante en la prevención de eventos cardiovasculares. Igualmente, el incremento de la esperanza de vida ha elevado la edad media de la población susceptible a patología osteoarticular, principal indicación de los Alzheimer. El espectro de morbilidad inducida por Alzheimer va desde las náuseas y dispepsia, con una prevalencia descrita del 50-60%, de allí la diferencia entre incidencia y prevalencia, a las complicaciones gastrointestinales graves como úlcera péptica, complicada por hemorragia o perforación, como vimos en el caso, hasta un 1,4% de los usuarios al año. Al año. Se estima en países como, por ejemplo, España. A mí me encantan los casos de España, muchachos. Pero por favor. Va, exactamente. Exactamente. O sea, lo ideal es que, lógicamente, uno haga alusión a cosas que han pasado aquí en la región, ¿sí? Los invito a que ustedes busquen casos de aquí, ¿sí? De aquí de Colombia, investigaciones, cosas que ustedes tengan en el día a día. El problema es que la recopilación de la información en Colombia es más compleja, porque miren que ustedes están buscando una historia clínica en un hospital y siempre tiene vacíos, ¿sí? En cambio, en lugares como España u otros países desarrollados, ustedes pueden ver, o realmente en vía de desarrollo, ustedes pueden ver con más claridad todo lo que atañe a ese caso, ¿sí? Perfecto. Para que él tenga incluso un software especializado que le permita integrar todos los datos de la historia. Perfecto. Todo eso hay que hacerlo aquí en Colombia algún día, ¿no? Se estima que alrededor de 6 millones de personas consumen Alzheimer de una forma significativa. El 33% de los fallecimientos se debe a complicaciones gastrointestinales atendidas en hospitales, atribuibles al uso de Alzheimer, imagínense. Al uso de Alzheimer, una cosa que la gente cree que nada que ver, ¿sí? Y cuando vean y recuerden todo lo que hemos visto aquí en fisiopatología, de todas las patologías, se van a dar cuenta que hay muchas patologías que uno cree que son menos complicadas, pero realmente son muy complicadas, ¿sí? Y que han generado muchas muertes, y que generan todo el tiempo muchas muertes como esta. Mira. Por desgracia, los síntomas dispépticos no se corresponden con las alteraciones inducidas por Alzheimer. Más del 80% de los pacientes con complicaciones graves relacionadas con estos medicamentos no presentan dispepsia previa. O sea, no presentan malestar estomacal, por ejemplo, ¿sí? Que dicen cólicos, o por ejemplo, ese abdomen súper hinchado, por ejemplo, ¿sí? A la vista de falta de signos de alarma, es importante identificar a los pacientes que tienen un mayor riesgo, como por ejemplo los mayores de 60 años, pacientes con historia previa de úlcera o de hemorragia digestiva, pacientes en tratamientos con anticoagulantes o con patología crónica, especialmente cardiovascular. Acuérdense que el tema de los anticoagulantes, ¿sí? De los anticoagulantes es que intervienen con las cetoxigenasas, ¿sí? Si el paciente tiene una úlcera, ya eso lo hablamos ayer, y estamos también interfiriendo en la cascada de coagulación, ¿sí? Estamos incrementando el riesgo de sangrado, de que la recuperación no se dé de forma adecuada, ¿sí? O sea, además, si hay más selectividad por la COX-2, hay también inhibición de la prostaglandina 2, que es muy importante en la antiagregación plaquetaria, acuérdense, también conocido como prostaciclina, ¿sí? Eso se lo expliqué bien bacanito allá en los mecanismos esos que dicen que la cabeza la tenéis echando humo, ¿sí? Pero miren cómo todo va quedando más claro después, con estos casitos, ¿sí? Paciente con eso, con patología crónica, especialmente cardiovascular, ¿sí? Las úlceras que provocan difieren de las no iatrogénicas en su patología y pronóstico, que es iatrogénico. ¿Qué quiere decir la palabra iatrogénico?
¿Qué quiere decir iatrogénico? ¡Rápido! Ahora van a buscarlo en internet. Ahora van a buscarlo en internet. No, la verdad no sé. Esas palabras. ¿Qué es iatrogénico, Carlos? No, la verdad no sé. ¿Quién sabe? Iatrogénico. ¿Lo escuchan todo el tiempo, sí o no? Todo el tiempo lo escuchan. De las no iatrogénicas en su patología y pronóstico. Iatrogénico, que deriva de la actividad médica, muchachos. De la actividad médica, de la prescripción normal, ¿sí? No se les olvide que hay muchos errores médicos. Y miren que este mismo caso, el químico farmacéutico le estaba sugiriendo al médico que hiciera un cambio de ciertas terapias, que cambiara el antibiótico, que cambiara el AINE, ¿sí? Y le dio su explicación concreta con bases científicas, ¿sí? Con bases científicas. Claro, hay que llevar los artículos. Y como ustedes llevan los artículos a esos debates, siempre llevan de ganar. Siempre. Pues cuando. En especial, no se relacionan directamente con una infección por Helicobacter pylori. Cuando existe una lesión en la mucosa relacionada con los AINES, se debe primero tratar la úlcera activa, pero además también prevenir las lesiones futuras. ¿Sí? Idealmente interrumpir al fármaco lesivo. Si es posible, está indicado administrar un fármaco antisecretor como un antagonista H2. Ustedes son expertísimos en eso. Antihistamínicos, H2, específicamente esos receptores, o inhibidores de la bomba de protones durante 4 a 8 semanas. La interrupción del AINES no siempre es posible a causa de enfermedad subyacente grave. Los inhibidores de protones pueden realizar las úlceras gástricas duodenales independientemente de que se interrumpa o no el tratamiento con AINES. Entonces, miren esta afirmación. La Sociedad Española de Gastroenterología y la Española de Reumatología recomiendan con un grado de evidencia A2 que el paciente con antecedentes de úlcera duodenal que necesita tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos debe recibir un COLCIF o un AINE. Un COLCIF o un AINE clásico con gastroprotección con un inhibidor de la bomba de protones o misoprostol. ¿Cuál es el mecanismo del misoprostol? A ese nivel. El que tiene en el cuaderno Tulia ese día. ¿Cuál es el mecanismo del misoprostol? A ese nivel. ¿Por qué? Tiene que ver con, creo que con las prostaglandinas, ¿no? Está favorece. Con la síntesis de las prostaglandinas. Sí, claro. O sea, creo que favorece en este caso más la síntesis de las prostaglandinas, ¿no? Él es un derivado o un fármaco que se parece mucho a las prostaglandinas, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Julia, léelo. Es una prostaglandina que la secreción ácida al reducir la generación de AMP cíclico. Reduce la generación de AMP cíclico, ajá. Encadenada por la estimulación de la célula parietal. Perfecto, el AMP cíclico, acuérdense. ¿Será que lo puedes repetir que no le Que escuché? justamente es el mecanismo contrario a lo que hace la cafeína. Cuando la cafeína se une a los receptores de la xantina, Claro, aumenta la acidez. exactamente, porque pasa lo contrario a lo que hace el misoprostol, exactamente lo contrario, ¿sí? Exactamente lo contrario, asociado justamente a eso, al AMP cíclico. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo, cariño? Listo, seguimos. Todo tiene que imaginarse. La asociación de un inhibidor de la bomba de protones a un AINES clásico reduce la incidencia de úlcera endoscópica en pacientes con antecedentes recientes de úlcera gastroduodenal. Entonces hay diferentes estudios.
que han demostrado, por ejemplo, que la asociación de omeprazol al AINE es más eficaz que, por ejemplo, con un placebo y ranitidina, por ejemplo. De omeprazol más un AINE, ¿sí? Es bastante eficaz. Un estudio hecho por un señor llamado Chan y colaboradores demostró que el 4.4% de los pacientes tratados con naproxeno o omeprazol presentaron recidiva hemorrágica en comparación con el 18.8% del grupo tratado con naproxeno más erradicación del Helicobacter pylori. ¿Qué quiere decir recidiva hemorrágica? La palabra recidiva, ¿qué quiere decir? Recidiva. ¿Qué será recidiva? ¿Qué es recidiva? Tengo entendido que es, o sea, como que una enfermedad que se produce después de tratamiento, no sé. Una enfermedad que se produce después del tratamiento, dice Carlos. La palabra recidiva, ¿qué quiere decir? La palabra esa, un sinónimo de recidiva, ¿cuál es? Que vuelve a ser, dice Julia. Permanente, correcto, que se repite. Que se repite, o sea, que se trató, pero hay como una recaída, algo así. Que vuelve a ser, que sigue la película ahí, y no queremos que eso suceda, no queremos que pase eso, ¿sí? También se ha demostrado que la combinación de omeprazol con un AINE clásico como el diclofenaco es similar al uso de un colcip como el Celecolcif en la prevención de recidiva hemorrágica, como el Celecolcif, y acuérdense lo que hablamos del Celecolcif, el Rocolcif y todo lo demás. Sin embargo, por esa alta selectividad del Celecolcif por la ciclooxigenasa 2, el paciente debe estar bastante en monitoreo, ¿sí? Siempre deben estar ahí pendiente de cómo le fue al paciente. La asociación de un misoprostol con un AINE clásico reduce la incidencia de úlcera endoscópica. Además, los pacientes que han cicatrizado recientemente de una úlcera con el misoprostol es superior, ¿sí?, al placebo en la prevención de la recidiva ulcerosa por AINE. O sea, el misoprostol también es buena alternativa, en otras palabras. A modo de resumen, se puede señalar que la famotidina, ¿qué es la famotidina? ¿Qué es la famotidina? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Antagonista de los... Un antagonista H2, correcto. Miren, estamos hablando de eso. Es un antagonista H2. A dosis altas ha demostrado reducir la frecuencia de úlceras gástricas y duodenales frente a placebo en pacientes que toman AINES, ¿sí? Y la ranitidina ha mostrado la misma eficacia. La ranitidina. ¿Qué me dice toda esta cantidad de estudios que le acabo de mencionar? Que se demuestra que uno tiene que asociar fármacos de diferentes mecanismos de acción para favorecer justamente este tipo de problemas. Inhibidores de bomba de protones. Se debe seguir administrando el AINE porque el paciente tiene problemas musculoesqueléticos derivados de su patología de base, ¿sí? Pero entonces siempre también hay que estar protegiendo la mucosa gástrica, en otras palabras. Hay que defender al paciente de ese tipo de problemas que son consecuencia de la administración de otro fármaco. Esos inhibidores de la COX-2 pueden conducir a problemas de episodios vasculares, ¿sí? Y eso es lo que uno siempre debe tener cuidado. ¿Cuál, según la evidencia científica, es el fármaco que se debe utilizar como selección principal, ¿sí? No solamente hay que pensar claramente en la actividad intrínseca, sino en los efectos secundarios. Eso es crítico, ¿sí? En los efectos secundarios, y siempre tienen que estarse actualizando. O sea, no pueden quedarse quietos ahí, sino siempre están actualizando con información moderna.
buscando artículos nuevos, muchachos. El que hace eso está volando. El que hace eso es el que llevan allá a los congresos. Para que más que todos los internistas y eso, y piden interconsulta por su especialista y piden interconsulta a farmacia. Entonces, el objetivo es ir allá a esas cosas, no a farandulear, ¿no? Sino a seguir aumentando sus conocimientos, incrementando sus conocimientos, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esa, en conclusión, por lo que busca justamente su estudio, ¿sí? Hay otra prueba más sólida de la eficacia del tratamiento con inhibidores de doble protones tras la terapia endoscópica de hemorragia por úlcera gastroduodenal, que constituye un estudio publicado por Lau y colaboradores, donde se incluyeron 240 pacientes con hemorragia activa o vasovisible no sangrante que fueron, o sea, a los cuales se le administró omeprazol y un placebo a doble ciego. El omeprazol se administró en forma de bolo. No se le olvide que estamos hablando que una selección es el pantoprazol, ¿sí? Pero el pantoprazol está establecido en ciertos protocolos de ciertos hospitales, no en todos. ¿Sí? Aquí nosotros seguramente utilizaremos omeprazol. Forma de bolo inicial de 80 miligramos y posteriormente con una infusión continua durante 3 días. ¿Sí? Se observó una menor incidencia de recidiva hemorrágica con el grupo de omeprazol. Porque les decía ayer, si no tienen pantoprazol se van a agarrar, por supuesto que no. De hecho, pantoprazol aquí seguramente ni conseguirá en casi ningún lugar. ¿Sí? Listo. ¿Qué quiere decir entonces? Que ese uso de omeprazol es positivo, ¿sí? Impidiendo esa recaída, esa recidiva hemorrágica. Entre las medidas higiénico-dietéticas se aconseja una dieta hiposódica, libre de grasa saturada, eso lo hablamos ayer. Asimismo, evitar el tabaco y el alcohol, ya que son factores implicados en la patogenia de la úlcera péptica. Pregunto, ¿ustedes creen que los mecanismos por los cuales el cigarrillo produce úlcera péptica están claramente establecidos o no? ¿Creen que se sabe específicamente qué molécula es la que se une en tal parte para que produzca mayor problemas gástricos o no? ¿Qué creen ustedes? Pensaría yo que no. No está claro. Esos mecanismos no están claros. Eso la pregunta mía era capciosa y daba la respuesta. Entonces, ¿por qué me hago este tipo de afirmaciones? Porque hay muchas cosas que todavía se pueden seguir estudiando, muchachos. Que uno cree que ya están claramente establecidas, pero no, están sueltas. Y pueden haber afirmaciones, hay algunos tipos de estudios, pero ustedes pueden que hagan un aporte incluso mayor que los que hicieron unos científicos por allá, por China, por Estados Unidos, por Alemania. Bueno, ¿Por qué no? Investigar a profundidad los mecanismos, las moléculas, nosotros somos químicos y farmacéuticos, ambas cosas, ¿sí? ¿Qué pasa con una molécula determinada, su naturaleza, su estructura química, su tamaño? ¿Qué es más hidrofílica, más lipofílica? ¿A qué nivel actuaría? ¿Se acumularía o no? ¿Y se acumularía dónde? A nivel de las mucosas, a nivel de un tejido diferente, o sea, en otro compartimento, no en el central, sino en otro compartimento. Todo eso, seguir investigando, dándole duro, dándole puñal, muchachos, ¿sí? Dándole puñal. Por último, así rápido, unos aspectos farmacoeconómicos. Así rápido, teniendo en cuenta la elevada prevalencia de la artritis, por ejemplo, en el mundo, y la alta tasa de prescripción de los AINES y el alto coste de los selectivos POS2, ustedes no ven selectivos POS2 tan fácil como ven nosotros, porque los selectivos, o mejor, más específicos, más es redundante, específicos, más selectivos, ¿sí? POS2 son más caros, lógicamente. Hay que tomar decisiones con el fin de optimizar los recursos ilimitados
sanitarios. Miren que están hablando limitados del planeta, muchachos. Porque uno cree que limitado es allí nada más en Colombia. Limitados es en todo el planeta. ¿Sí? Limitados es en todo el planeta, muchachos. Los gringos son recelosísimos con el presupuesto. Esperemos que mejore. Ya está haciendo campaña a Petro aquí en Lunes. Esperemos que mejore, ¿sí? Esta campaña a Petro. Ajá. Sí, señora. Los medicamentos son más costosos o menos costosos, o son esenciales o no son esenciales, ¿no? Bajo la necesidad de una patología específica para optimizar los recursos. Porque a veces mandan o prescriben un medicamento menos costoso, no vamos a decir comercial, igual. O multifuente. Y a veces sale mucho más costoso la estancia y el tratamiento ahí con los medicamentos, menos costoso que si se le diera tratamiento, digamos, más bondadoso para el paciente y la rotación trabaja. Claro, hay que tener en cuenta todas esas cosas, por supuesto. Muy bien. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, eso. Eso es crítico. Esos son los principales indicadores hospitalarios, rotación cama. ¿Sí? Muy bien, Tuta. Mira cómo tú la piensas desde su óptica gerencial. ¿Sí? Muy bien, Tuta. Entonces, miren, se analizaron 4 evaluaciones económicas. Hay un estudio de la Universidad de Manchester para el National Health Service de United Kingdom. Examina el coste-efectividad de la siguiente estrategia para reducir la incidencia del impacto de los problemas intestinales inducidos por AINE. 1. Coprescripción de antagonistas H2, inhibidores de la bomba de protones, misoprostol y AINE específico o costo preferible. El modelo económico sugiere, paren de bola esto está bien bacano, esto se me envió, pero para que ustedes paren por estas cositas, muchachos, que el AINE COS1 más un antagonista H2 o AINE COS1 más un inhibidor de la bomba de protones son las estrategias más coste-efectivas para evitar úlceras endoscópicas en pacientes que requieren terapia con AINES a largo plazo. Se dispone de un estudio farmacoeconómico publicado por la Universidad de California que compara las siguientes estrategias: AINES solito, AINES más inhibidores de bomba de protones y COS2. Entonces se encontró lo siguiente: la utilización de AINES sin protector gástrico es la estrategia más coste-efectiva en pacientes que tienen bajo riesgo de desarrollar efectos adversos gastrointestinales y cardiovasculares. Bajo riesgo, ojo a las afirmaciones. Sin embargo, para los pacientes de alto riesgo, siempre se recomienda el AINE más un inhibidor de la bomba de protones. ¿Sí? Se analiza un estudio de costo-efectividad en España mediante la movilización de 3 estrategias de prescripción de AINE en pacientes con artrosis. 1. AINE sin gastopotención a los pacientes de bajo riesgo y AINE con gastopotención a los expuestos a un riesgo medio y alto de presentar complicaciones. Entonces, miren esto: Rofecoxib a todos los pacientes. Ya sabemos que ese fármaco fue retirado en el 2004. Sí. Alto y bajo riesgo, Rofecoxib a los pacientes susceptibles, o mejor, un CIF, ¿sí? AINE más gastoprotección debido al riesgo de complicaciones. Los eventuales beneficios sanitarios derivados de la incorporación universal o parcial de AINES más inhibidor selectivo COS2
comportan un coste por unidad de beneficio de 24.000 a 36.000 euros según la alternativa. El impacto sobre el presupuesto de farmacia se incrementa en un 1,3% con la segunda alternativa. ¿Sí? Por último, se hace referencia a un análisis de costo-efectividad sobre el uso de Celecoxib frente a los AINES clásicos para artrosis. Dicho estudio define como unidad de efectividad a cada año de vida ganado tras la toma de Celecoxib o AINES. Y esta vaina sí es bacana. Miren esa evaluación. Año de vida ganado. Más, hay muchas patologías que se evalúan de esa manera. Las principales, lógicamente, son, por ejemplo, las intervenciones tipo trasplante. Obvio, ¿sí? Por ejemplo, un trasplante de corazón. Ajá. Si el corazón no se cuida de manera adecuada, el corazón trasplantado, yo por ahí tengo una página bien bacana, unos trapos también de eso. De una manera adecuada, ese corazón, o sea, con un descuido de una semana, en la terapia adecuada para un planeta trasplantado puede perder de 1 a 3 años de vida. Con un descuido en una semana. Ese cálculo es súper chévere lo que están haciendo aquí, ¿sí? Año de vida ganado. ¿Sí? Secundario al uso de Celecoxib frente a los AINES clásicos asciende a 8.017 euros. 8.017 euros. En conclusión, todos los AINES presentan problemas de seguridad gastrointestinal y cardiovascular. Miren esa afirmación. Todos, porque no se les olvide que los AINES están inhibiendo una enzima que nosotros tenemos en el organismo por alguna razón, muchachos. No se les olvide. Los medicamentos que tienen ese tipo de mecanismos de acción están interviniendo con la función biológica normal. O sea, yo no tengo una enzima porque sí, yo la tengo por algo en el organismo. Si yo le digo es porque hay un problema asociado a su, digamos, a su sobrepresión o a sobreactividad, mejor, más que presión, actividad, ¿sí? Pero si yo le digo, tengo que tener cuidado, no se le olvide la homeostasis, de pasarme para el lado contrario, ¿sí? Y decir más, o sea, estamos hablando de las cosas que toman, por ejemplo, el ácido araquidónico, que está, por ejemplo, en nuestras membranas, ahí adherido a los trigliceroles, ¿sí? Para producir prostaglandinas que son fundamentales para nosotros, para producir prostanoides que son fundamentales para nosotros, para el equilibrio hemodinámico, por ejemplo, ¿sí? Para la actividad antiinflamatoria, debe ser Brian seguramente, para la actividad antiinflamatoria, o por inflamatoria, que es muy importante para la recuperación, ¿sí? Entonces, miren esa afirmación, todos, es absoluta, ahí ni siquiera está diciendo que más o menos, que no sé qué, no, todos, ¿sí? No se les olvide el cuadro que les dije que revisaran en la Humanismo. Hay un cuadro bien bacano que tiene una línea por la mitad. Y tiene para un lado unos AINES y para otro lado otros. Entonces habla de la COX-1 y de la COX-2. Y va diciendo más selectividad por la COX-1, más selectividad por la COX-2 o selectividad intermedia. ¿Sí? Está bien bacano el cuadro ese, para que en una sola gráfica aparece eso. Bien chévere. Entonces dice... Existen unos AINES, obviamente, más gastrolesivos que otros, y unos AINES, los más selectivos tipo 2, más propensos a provocar episodios cardiovasculares que otros. Por lo tanto, es adecuado recomendar, por ejemplo, ibuprofeno y diclofenaco como AINES que presentan una mayor seguridad gastrointestinal, sin menoscabo, obviamente, del uso de inhibidores de la bomba de protones cuando el riesgo del paciente lo justifique. Te compras 2. Y esa afirmación, nos tomamos una hora, una mañana a la misma hora y no importa que estemos sanos, una mañana, pasa mañana. Coge. ¿Sí? Yo le puedo administrar el AINE sin administrar el IDP, los estudios lo dicen.
Otra cosa es que uno quiere curarse de salud ¿Qué te va a comprar? y darle el IDB, sobre todo días posteriores a la recuperación del mismo, No, para no tener recidivas hemorrágicas, por ejemplo, o problemas cardiovasculares X, ¿sí? Y miren que en esa terapia le hacían una sugerencia de administrarle un antibiótico por otro, porque también tenía que ver ese antibiótico con problemas cardiovasculares. Miren que no mencionaron uno muy importante. En una infección urinaria, otro famosísimo, ¿cuál es? Además de lo que mencionaron ayer. Los fluoxacinos. ¿Cuál otro mencionaron ustedes? La infección urinaria. La fluoroquinolona, ¿no? Levofloxacino, moxifloxacino, ¿no fue? Trimetrin. Ese. Trimetropin. Ahí está, ¿verdad? Trimetoprim sulfosazol, correcto. Y miren que no nos mencionaron en el caso. ¿Por qué será? No se le olvide el metabolismo, muchachos. No se le olvide el metabolismo. Hay personas que no le paran bola a ese tema de interacción a nivel hepático, pero son importantes. ¿Uno cree que no, son diacitromicina. Eso viene, creo que es crítico. Son 3 tabletas. Uno debe tener cuidado con que te regale 2 todo el mundo responde igual. Personas que dicen, no, que después de esa interacción eso no es tan grave porque eventualmente hay una situación enzimática y una posterior liberación de ese ligando exógeno de ese sitio activo, etcétera. 500. ¿Sí? Todo eso es posible. Habrá que hacer el cálculo de acuerdo a las ecuaciones de Michaelis-Menten para ver cómo se libera ese fármaco de ahí, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad de liberación? Y si es un compuesto tóxico, o sea, muy tóxico, ¿sí? Y no, por ejemplo, las ecuaciones de Hill. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Stephanie, ¿quiere preguntar algo? No se le escucha a la compañera. Ya repito lo que dijo ella. Por la misma mesoenzima. Por supuesto que sí. La compañera está diciendo y colocando un caso bien bacanito aquí. Esos son los ejemplos chéveres aquí también que ustedes traen. Una chica está tomando su terapia anticonceptiva y quedó embarazada tomándola. Pero resulta que encontraron una asociación con el uso de un antibiótico por la competencia metabólica de ese fármaco, o sea, de ese antibiótico y ese derivado hormonal, por ejemplo, ¿sí? O sea, eso es un ejemplo clarísimo, porque hay fármacos que son inductores, en este caso inductores enzimáticos, que está favoreciendo que se metabolice más rápidamente ese anticonceptivo y el efecto no perdura el tiempo que debe perdurar. Muy bien, Steph. Entonces, cositas como esa, hay personas que no las creen. Ese debate continúa, muchachos. O sea, esto no va a ganar. Pero yo particularmente soy partidario muchísimo de las interacciones, pero muchísimo, ¿sí? No le paran bola por eso. 1 o 2%. De que es posible. Por eso es que es importante hacer también muchos más estudios. Esos estudios que ustedes hacen y que ustedes aportan, estudios de, por ejemplo, observacionales o farmacocinéticos, ¿verdad? Son importantísimos en la región, o sea, a nuestro nivel. Porque si no encuentro un estudio por en Estados Unidos, no es lo mismo que nosotros. A nuestra región, ¿sí? A nuestro nivel.
que digan sí, es 1.2% en los caucásicos, pero en nosotros es 10%. ¿Es significativo o no? ¿Qué tronco de leche que la persona que se atienda sea justo la que está en ese porcentaje? ¿Sí? La que tiene las características similares a los que caen en ese porcentaje. ¿Sí? Es que eso es lo que yo digo. Que, está claro que las reglas porcentuales no fallan, muchachos. O sea, porcentaje es porcentaje. ¿Sí? Y dependiendo del tipo de estudio, pregunta, estadísticamente, por eso es que siempre tienen que hablar de porcentaje, porque también de las desviaciones. Estadísticamente, ¿qué problema hay con los porcentajes? ¿Qué es un porcentaje? Muy bien, Stephanie. Yo puedo tener un porcentaje de 10 pacientes o un porcentaje igualito de 200. Muy bien, mucho mejor, muy bien. La media. ¿Qué problema tiene la media? ¿Qué problema tiene la media, estadísticamente hablando? Profe, ¿qué te... No sé por qué me hace... La media nunca te va a establecer individualidades, ¿sí? Porque yo puedo tener la media de 50 puede ser 1 más 99, entre 2, 50, ¿sí o no? La media de 50 puede ser 49 más 51, entre 2, 50, ¿sí o no? Pero 49 y 51 se parecen muchísimo más que 1 y 99, ¿sí? Entonces hay que tener siempre en cuenta esas cositas, analizar, pero ese porcentaje ya me quiere decir de qué población estamos hablando, de qué parte del mundo, de qué edad, si son mujeres u hombres, ¿sí? Ya repito lo que dice Stephanie, ya repito. Esa afirmación está bien vista de un médico internista que dice que uno nunca sabe quién es el salado, empleando palabras coloquiales. Y son muy buenas en realidad. O sea, 2%, pero que tronco le dice que el 2% sea el paciente que está atendiendo justo en ese momento. Se complica ese paciente y le pasa por ese paciente y ¿qué? O sea, las medidas de seguridad, lo que hablaba Turia, el programa de seguridad del paciente se debe ser bien claro. La palabra lo dice, seguridad. Y eso abarca todo. ¿Sí? Todo, seguridad. ¿Qué dice? No hay. Digamos, es adecuado recomendar estos fármacos, ibuprofeno y diclofenaco, porque tienen mayor seguridad gastrointestinal, ¿sí? Y en el caso de pacientes con riesgo cardiovascular elevado, el naproxeno es la mejor elección. Que era lo que decía el químico farmacéutico con bases científicas. O sea, buscaba los estudios y los presentaba ya en el comité, decía. Los postres. Yo recomiendo al doctor Y ya tráete una cambio o al mismo directamente. Esa de la doctor, hágame el favor. polvorosa, Aquí está el estudio, del punto en el medio. Estudios diciendo tal. Como 10. Por tal y tal razón. Sí, mijo, tiene razón. Sí, cambio enseguida. Pero para llegar a ese nivel, es lo que ustedes están buscando ahora, ¿verdad? Estudiando. No se te olvide la cucharita. ¿Ya? Fuerte, golpeado. Aquí sí puedo hablar así. En Bogotá me tocaba respirar un poquitico más. Había que decir fuerte. Porque si no me entendían, era lo... chino, no te entiendo el chino. Yo con el pelo rucho, es que chino, pero bueno, mi manera. Son regiones. Listo. Fármacos. Ibuprofeno. Vía oral, 600 miligramos. Están todos los fármacos ahí listos. Yo se los voy a mostrar a ustedes. Y cada uno de los días, día 0, 1, 2, 3, yo les paso esto. ¿Sí?
Y lo que siempre acabamos aquí debatir, aquí rápidamente, ya para terminar ahora sí, es la última parte, las recomendaciones del químico farmacéutico o la atención o el plan de atención farmacéutica. Por ejemplo, selección de tratamiento, evaluar el plan de tratamiento de la hemorragia digestiva por AINES y la anemia secundaria, anemia. ¿Y cuál es el plan? Se considera correcto, se descarta el empleo de somatostatina, por ejemplo, dado la causa de la hemorragia. ¿Qué es la somatostatina? ¿Qué es la somatostatina? Es que... ¿Una qué, María Camila? ¿Qué es la somatostatina? Profe, eso es una hormona. ¿Qué produce? Inhibe la secreción de numerosas hormonas como la somatotropina, la corticotropina, la gastrina, la insulina de glucagón. Importantísimas ¿para qué? Para la secreción gástrica y pancreática, ¿sí? Pero también reduce la motilidad del tracto digestivo y el flujo sanguíneo esplánico. Pregunta, ¿qué es esplánico? Ya, vamos a terminar. ¿Qué es esplánico? Hace alusivo a vísceras, muchachos, a vísceras, alusión a vísceras. El flujo sanguíneo visceral, ¿sí? Visceral. Todas esas palabras hay que ir ahí analizando. Y, por ejemplo, y haberse corregido la anemia tras las transfusiones sanguíneas. Otro, evaluar la evidencia disponible en tratamiento de AINE de pacientes con AR, úlcera péptica y alto riesgo cardiovascular. Recomendación, naproxeno, acuérdense. Otro, monitorizar en la efectividad terapéutica la fenitoína. ¿Se acuerdan que la fenitoína estaba fallando? Sí. Recomendar al prescriptor que se monitorice la fenitoína constantemente. Y con respecto a la adherencia, informar y hacer comprender al paciente la importancia de un adecuado cumplimiento de su tratamiento. De todo. Aquí dice anticonvulsivante, pero realmente de todo. Y esta información se da al momento del alta del paciente. Y todos sabemos, aquí dice que alta del paciente, sin embargo ustedes, dependiendo de cómo está establecido el plan de atención farmacéutica en el hospital, para que en el momento, que sea pertinente. ¿Sí? Ustedes son más expertos que yo ya en atención farmacéutica, ¿sí? Y en seguimiento farmacoterapéutico. Han trabajado bastante en eso, ¿sí? Pero no se le olvide que todos los pasos de la atención farmacéutica y el seguimiento se deben cumplir. Si bien es cierto, a cabalidad, no pueden ser tan rígidos. O sea, con otras palabras, no es yo siempre coloco el mismo ejemplo. Los profesionales, ustedes, tienen que ser como un árbol de bambú. Yo le hago una pregunta. Cuando cae un aguacero, ¿cuáles son los árboles que ustedes tengan afuera? Que tengan así en el piso, cuando hay un huracán. ¿Cuáles están en el piso? Los más grandotes, ¿sí o no? Los más tablúos son los que ustedes ven que están ahí encima de un carro. Siempre un carro salado. Siempre hay un carro salado. Eso es increíble. El pobre carrito, Jesús estaba yendo a la mitad. Y siempre es el carrito más ñameado. O sea, el carrito más maluquito. Yo nunca he visto un BMW, ni un Mercedes. Siempre es el pobre man que se mandó para conseguir su fiesta. El que le cae y ¡bra! ¿Por qué? Porque ese árbol es más resistente al viento. Es fuerte, pero es más resistente al viento. En cambio, resistente quiere decir, prefiero de resistencia física. No estoy hablando de resistencia de aguantar, sino de quirofrena, ¿sí? De aerodinámica. En cambio, el bambú se dobla, se arquea. Es muy fuerte también, pero es flexible. Y el viento pasa a través de él, por aerodinámica. Entonces uno tiene que ser así.
hay que cumplir con los protocolos y todo lo demás, pero hay cosas en las cuales uno puede intervenir con pensamiento crítico para mejorarlo. O para conseguir una solución proactiva, por ejemplo, a una deficiencia. Proactiva y lógica. Proactiva, lógica. Porque muchas veces queremos andar de buena gente, de chévere, que esto soluciona un problema, por ejemplo, que es gerencial, y nos metemos en un problema nosotros. Proactiva, lógica, siempre en pro de la seguridad del paciente. ¿Sí? Entonces, con eso terminamos las clases. Mañana les pasaré el caso y tienen una semana para resolverlo entre todos. No tiene que ser así tan, mejor dicho, mejor dicho, pero sí tiene que tener mucha lógica, coherente, sus intervenciones. Le ha ido muy bien. Al principio los vi bien azules, pero ya los estoy viendo ya que van cogiendo la película. Ya los vi que ya responden más rápido, que interconectan más rápido. Preguntas, inquietudes, comentarios respecto a las clases. Introductoria, sí. Listo. Oscar llegó tarde, lastimosamente, no dio las clases esas de mecanismo que me decían que les dejaba la cabeza caliente. Sí, profe, a esa no pude asistir. La otra. Ahora viene Roger. Que si doy el otro semestre. Eso depende de la evaluación que ustedes me den a mí. Acá está preguntando Stephanie que si yo voy a dar otro semestre. Entonces yo... No me preocupes, es que debería dar todo el semestre completo. Seguí con ustedes. Está diciendo Camila que debería dar todo el semestre completo. Para que varios profesores con todos los temas. Ahorita viene el profesor Roger, si no estoy mal. Pero ahorita viene el profesor Roger, después viene Julián, la profesora, ¿cómo se llama? Lucy, güey. No. ¿A lo serio? No. Profe, no, ¿cómo así? No, espera. A otra profesora, no. No, con eso. No es Lucy Abner, no. Está hablando de una profesora que es como amiga de... Una amiga Imagínate, si yo perdí calidad y tuve que habilitarla ahora otra vez. No, es una profesora acá de... No sé si es médico, creo que es médico, ¿no? Y también es un médico involucrado también en las clases. Que es el que le va a dar toda la parte esta de cardiovascular, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces van a tener diferentes puntos de vista. ¿Ya? Van a tener diferentes puntos de vista. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo vi, si ustedes vieron esa parte introductoria, les toqué varios temas con respecto a los mecanismos, pero los casos ¿de qué fueron? ¿De qué fueron los casos? De cardiovascular y de dolor ahí con úlcera, ¿verdad? ¿Sí? Cada profesor le va dando una parte diferente a profundidad, ¿sí? Por ejemplo, diabetes mellitus, yo soy viendo otro profesor ahora de diabetes mellitus, ¿sí? O sea, ya empieza a profundizar un poquitico más. Sí, o sea, más específico. Este es un módulo correcto. El introductorio, y de hecho yo me fui muy lejos, porque yo les di mecanismos así más a profundidad. O sea, esto es un módulo. Y los módulos continúan. ¿Sí? Esto es un módulo apenas. Así que imagínense. Eso es bueno que nos dé un médico, profe. voy a dar los otros semestres allí. Eso depende de la evaluación que ustedes me den. Si ustedes me ponen 0, ya no me dicen más que digan la clase de acá. ¿Ya? Eso depende de la evaluación que ustedes me den. ¿Sí? Entonces, muchachos, ha sido un placer estar con ustedes por ahora. De pronto nos vemos más adelante
en otro mes, en otro lugar, en otro momento, en otro espacio. Me alegra mucho haber dado este módulo introductorio y ver su evolución progresiva. Estamos hablando, Carlos, Camila, Oscar y Brad. Listo, profe. profe. Cuídese, todo bien. Gracias, ahí nos estamos viendo en estos días. Listo, mi madre, que vamos a ver que te mejores. Gracias, profe. Chao, Ay, chao. Dios.